Bienvenidos a Es Noticias, soy Paula Pérez, hoy voy a acompañarlos en esta emisión. Hoy es Noticia Colombia, séptima masacre con más de 20 días de haber transcurrido el año 2022. Indepaz denuncia que 4 personas han sido asesinadas en Antioquia por grupos armados irregulares. La comunidad internacional, ¿qué está haciendo al respecto? Hoy lo analizamos. También es noticia Israel y Palestina. Efectivos policiales de Israel arremetieron una vez más contra una familia y destruyeron su casa en Jerusalén. Esta vivienda era un símbolo de resistencia en la ilegalmente ocupada tierra palestina. Y también es noticia del mundo. Se incrementa el desempleo en el planeta en medio de la COVID-19. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha alertado que 40 millones de personas podrían quedarse sin trabajo este año y que se sumaría a los 52 millones de puestos laborales faltantes del 2021. Nos preguntamos qué deben hacer los gobiernos y organismos multilaterales para combatir esta otra pandemia. También lo analizamos en esta noche. Es Noticia Colombia. Con menos de 20 días transcurridos de este 2022 se ha registrado la séptima masacre en el departamento de Antioquia, dejando 1.292 asesinados entre líderes sociales y defensores de derechos humanos desde la firma de los acuerdos de paz el año 2016. El Instituto de Estudios para la Paz, Indepaz, confirmó este martes una masacre en el departamento colombiano de Antioquia, siendo el séptimo incidente de este tipo en lo que va de 2022. En la nueva masacre ocurrida en una zona del municipio de Santo Domingo, fallecieron 3 hombres y una mujer. Efectivos del ejército se encuentran en la zona verificando la información y asegurándola para que la policía pueda hacer la inspección. De acuerdo con las autoridades, las víctimas serían Víctor Alonso Gómez Laverde, su hijo Luis Miguel Gómez Álvarez, una joven de nombre María, sin datos de su apellido y posiblemente la esposa de Miguel Gómez, y Andrés Ochoa Velázquez, de 27 años, todos ellos ultimados por arma de fuego. Las 4 víctimas, que podrían ser miembros de una misma familia, venían huyendo de otro municipio cercano y estaban resguardadas en la vivienda donde fueron asesinadas. Se desconoce si estaban amenazadas por alguno de los grupos armados que operan en la zona. Tan solo en 2021 se reportó 96 masacres y al menos 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según la Defensoría del Pueblo. Aunque la cifra es 20% inferior a los 182 casos ocurridos en 2020, siguen siendo preocupantes las acciones de los grupos armados ilegales en contra de la población. Hasta la fecha, según Indepaz, en el 2022 han asesinado a 6 líderes sociales y 1.292 desde la firma de los acuerdos de paz. En este sentido, la organización expresó que cada crimen cometido es una herida para la democracia, que se debilita en los niveles locales y regionales del país. Para las agrupaciones de derechos humanos, la situación no solo se debe centrarse en la violencia sistemática de los grupos armados irregulares. El gobierno de Iván Duque debe implementar la política de los acuerdos de paz, que fueron dejadas a un lado desde que se instaló en la Casa de Nariño. Vamos a revisar más detalles con nuestro corresponsal hasta la capital de Colombia, hasta Bogotá. Hernán Tovar está con nosotros. Hernán, bienvenido. Paola, muy buenas noches. Buenas noches, televidentes. Pues muy compleja la situación en el departamento de Antioquia, donde se han presentado, es uno de los departamentos junto con Cauca y con el Putumayo donde más índices de violencia se han presentado.
El asesinato continuo y sistemático de líderes sociales. El departamento de Antioquia es uno donde más se han presentado asesinatos contra estos representantes de las comunidades, pero también en departamentos como el Cauca, donde las masacres han sido también sistemáticas. Paola, y decirles que de último minuto, y mientras estábamos dando esta información, Indepaz da cuenta de otra masacre, la número 8, que se perpetró en el municipio de Puerto Guzmán, en el departamento del Putumayo, en la vereda El Cerrito del municipio, de este municipio. Aseguran que hasta una vivienda llegaron hombres armados, quienes sacaron a 3 personas y las asesinaron. Hay que decir que esta es la 8ª masacre que se comete en Colombia. Esto es un reporte que da precisamente la Organización de Derechos Humanos Indepaz, que habla de que esta masacre fue perpetrada el día 17 de enero, pero hasta ahora se conoce este registro. La violencia en Colombia no cesa, se apodera de departamentos precisamente donde no hay una integralidad por parte de la presencia del Estado. La estrategia del gobierno de Iván Duque ha sido enviar contingentes militares, lo que según algunas denuncias de los mismos pobladores de estos departamentos ha incrementado los homicidios. Allí se necesita la presencia integral del Estado y, como hacíamos referencia, pues también se necesita la implementación de los acuerdos de paz. No solo es el narcotráfico y la presencia de los grupos armados ilegales los que están incrementando estos niveles de violencia, es no optar por planes de desarrollo territorial que estaban escritos en el acuerdo de paz, que estaban designados para sacar a las comunidades del conflicto y para llevarles prosperidad. Pues esto no lo ha implementado el gobierno de Iván Duque en su totalidad, y pues después de la dejación de esos territorios por parte de las antiguas FARC, pues estas han sido copadas por otros actores armados. En muchas regiones de Colombia, y particularmente en estos departamentos como el Cauca, Antioquia, Chocó, donde también la violencia y el conflicto se ha incrementado, pues han llegado grupos armados paramilitares en su mayoría. También están haciendo presencia las disidencias de las FARC, el ELN, que se disputan el control del territorio y el control de las rutas del narcotráfico. Precisamente Antioquia, uno de los más afectados, porque limita con el departamento del Chocó una ruta para salir al mar Pacífico, y por ahí, aseguran los analistas, pues les quedan más fáciles las rutas para llegar al norte del continente, a las rutas del narcotráfico. Así que es muy compleja la situación. En medio de ese control territorial de los actores armados, pues quedan los campesinos, los indígenas, los afros, que defienden su territorio precisamente de esas dinámicas de conflicto. Y es allí donde se presentan los asesinatos contra estos liderazgos sociales, que se oponen no solo a la presencia de estos actores armados, sino que quieren generar otras dinámicas sociales en el territorio, crear tejido social, y eso es lo que nos está permitiendo precisamente en el país. Y se han presentado más asesinatos, más masacres, cuando a escasos 3 meses se presentan unas nuevas elecciones para Congreso y Presidencia, y donde hay una representación para las víctimas precisamente del conflicto en el Congreso colombiano, que quedó acordado en los acuerdos de paz. Esas víctimas son las que están siendo asesinadas y son las que quieren o pretenden llegar al Congreso colombiano para expresar su voz y voto frente a estas dinámicas que están llevándoles a la muerte, a esas representaciones sociales. 2 temas sensibles y 2 aristas que analizamos a continuación. Queremos agradecerte, Hernán Tobar, por brindarnos la información de último momento por esta 8ª masacre que se registra en Putumayo, en Colombia. Oscar Yesid Zapata, él es miembro del Proceso Legal de Garantías de Antioquia, nos acompaña desde Medellín. Lo saludamos y lo recibimos. Bienvenido, es noticia. Muy buenas noches, cordial saludo. Gracias por atender nuestra llamada, Oscar. Estas masacres estarían enviando un mensaje devastador a Colombia profunda. Le pregunto antes que nada, ¿y qué lectura hacer sobre estos hechos? ¿Por qué el panorama no cambia en ese país? Nos decía nuestro corresponsal que en Putumayo se había registrado una reciente masacre
que además devela la octava que registra en tan solo los primeros 19 días de este 2022. ¿Están quebradas las garantías de seguridad o es que nunca las hubo? Bueno, en primer lugar, es muy claro y evidente que el gobierno nacional ha querido poner a un lado la implementación de los acuerdos de paz. Y esto lo que está permitiendo justamente es que grupos paramilitares se sigan consolidando en diferentes territorios, no solamente del departamento, sino del país. Y al estar estos grupos paramilitares ejercen toda forma de violencia en el departamento y en diferentes lugares. Con esta masacre queda demostrado que el gobierno nacional no está interesado realmente en brindar garantías de seguridad, ni siquiera en brindar garantías de no repetición, los compromisos a los que había adquirido el Estado colombiano luego de la firma del acuerdo de paz, y también es muy claro que nos muestra interés por crear una política pública para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares. Es una cosa que quedó en el decreto 154 del 2017 de la firma de los acuerdos, y a 5 años el gobierno de Iván Duque se sigue oponiendo a que esa política pública siga se implemente como tal. Ahora, Oscar, nuestro corresponsal decía que estamos a 3 escasos meses de las elecciones que se van a desarrollar en Colombia, tanto para el Congreso como las presidenciales. Seguramente hay muchas propuestas de gobierno o no en torno a este tema en particular. En primera instancia, preguntarte. Y en segundo, las víctimas del conflicto tendrían representatividad dentro del Congreso, pero se los está asesinando, nos decía nuestro corresponsal. Es decir, esto devela que el móvil sería político. ¿Qué lectura hacemos sobre estos hechos? No, mira, primero que todo, esta violencia que está ocurriendo en el país también tiene que ver con el orden político y el orden electoral. Gran parte de los líderes y lideresas lo que están buscando es justamente generar dinámicas y que se reivindiquen los derechos de las comunidades. Por eso muchos de ellos están participando en la jornada electoral para las circunscripciones especiales de paz. Y evidentemente en unas zonas donde el control no lo tiene realmente el Estado, donde también incluso otros sectores poderosos económicos y políticos, algunos de ellos ligados íntimamente al paramilitarismo, van a buscar justamente quedar con esas curules y esas circunscripciones. No olvidemos que el departamento de Antioquia tiene presencia de grupos paramilitares en más del 90%, y ese control social también va justamente determinado para tratar de incidir de manera clara y contundente en algunos escenarios electorales, tal cual hicieron las AUCA en su momento, una cosa que se logró comprobar, que tenían más del 30% del Congreso de la República, y obviamente que en términos de democracia esto demuestra que el país ha estado gobernado realmente por grupos realmente delincuenciales que tienen una connotación completamente contrainsurgente en términos de lo que tiene que ver con el paramilitarismo como tal. Y eso obviamente nos ha prolongado el derecho que tenemos todos y todas los colombianos para disfrutar de la paz. En la medida que esto se siga permitiendo, en la medida que el gobierno nacional, por acción y por omisión, se continúe empeñado en no implementar los acuerdos y en que toda esta situación siga con la misma dinámica, obviamente se van a seguir repitiendo estos fenómenos, no solo electorales, sino que va a tener unas repercusiones generalizadas en términos de pobreza, en términos de exclusión, de desigualdad y demás. Las cifras varían dependiendo de quién las entregue. Sin lugar a dudas, hubo cuestionamientos por la Fiscalía de Colombia debido a ese universo erróneo que compartía a través de sus plataformas digitales y que fueron duramente cuestionados. Pero ¿qué pasa con el papel de organismos internacionales? ¿Qué decir de estos organismos internacionales que al parecer guardan silencio por lo que ocurre en Colombia? Mira, nosotros tenemos una lectura muy clara de eso. Evidentemente la comunidad internacional está guardando silencio frente a una situación de que realmente la dictadura de la violencia se ha impuesto a sangre y fuego, y eso ha sido permitido por los diferentes gobiernos. No vemos por el papel de contundencia de Estados Unidos, ni de la OEA, ni de la Comunidad Europea, frente a un exterminio tan grave como el que está ocurriendo en materia de defensores y defensoras de derechos humanos, pero también en cuestiones de desplazamiento forzado. Somos el país con más números de masacres, con más líderes asesinados, con más desplazamientos forzados. Somos el país donde realmente está gobernado territorialmente por grupos paramilitares, y no entendemos por qué la comunidad internacional
no hace un llamado de rechazo a todo este tipo de situaciones, y en eso los convierte realmente, a mi modo de ver, también en cómplices. Algunos representantes de algunos países sí se han solidarizado con lo que está ocurriendo en Colombia, y esos llamados han sido muy importantes, pero sentimos que el papel de la comunidad internacional tiene que ser más contundente, sobre todo ante una presidencia que no le gustan los derechos humanos y que evidentemente demuestra que el papel de implementar la paz lo desprecia como tal ese papel constitucional que debe tener el Estado colombiano. Entonces, en esa medida van a seguir pasando muchas situaciones complejas, y para este año electoral preveemos, lamentablemente, sectores poderosos quieran atizarle el fuego, las balas, para continuar este desangre contra toda la sociedad. Es increíble lo que sucede en Colombia. Sin lugar a dudas, ponemos también el ojo para poder analizar esta situación. Quiero agradecerte, Oscar Yesid Zapata, por habernos acompañado en este análisis, por tu tiempo para Telesur y por haber participado en Es Noticia. Buenas noches. Muchas gracias, y estén atentos a lo que ocurra en el país. Muchas gracias por todo. A usted por atender nuestra llamada. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, estaremos hablando de Israel y Palestina. Efectivos policiales de Israel han arremetido nuevamente, esta vez contra una familia, y han destruido su casa en Jerusalén. Esta vivienda era un símbolo de resistencia en la ocupada ilegalmente tierra palestina. Los detalles del análisis al volver. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. Es noticia, Palestina e Israel. La policía israelita ha destruido la casa de una familia palestina en el barrio de Sejarra, símbolo de lucha contra la ocupación de Jerusalén en este. El ministro de Asuntos Exteriores de Palestina denunciaba ante la Organización de Naciones Unidas la impunidad con la que sigue accionando Israel sobre territorio ocupado. La policía de Israel atacó este miércoles y destruyó la casa de una familia palestina en el barrio de Sheikh Jarrah, un símbolo de la lucha contra la ocupación de Jerusalén Este y sitio de confrontaciones por varios meses. Los agentes entraron de madrugada al domicilio de la familia que llevaba desde 2017 bajo amenaza de expulsión y con una campaña de respaldo en los territorios palestinos y en el extranjero. Los uniformados evacuaron a los que estaban en el hogar y se arrestaron a 18 personas en la operación, que justificaron con el argumento de que la vivienda era ilegal. Medios internacionales confirman que la casa de unos 120 metros cuadrados fue demolida, a lo que se suman los testimonios de testigos en el lugar, que afirman que fue con una excavadora. El abogado de la familia, Walid Abu Tayeh, apuntó que 20 personas fueron arrestadas en el operativo, entre ellas Mahmoud Al-Hiyah, otros miembros de la familia y 6 israelíes que llegaron a ayudarlos.
Tayeh, detalló que la esposa de Mahmoud, Meital, es una judía israelí y subrayó que el Tribunal Supremo examinará el caso el 23 de enero. Ellos vivían con sus hijos, la madre y la hermana de Salhiyah, y los hijos de ella. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, Riyad Malki, denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la impunidad con la que actúa Israel sobre el territorio ilegalmente ocupado. Malki mencionó que el 2021 fue el año más mortífero en una década para los palestinos, especialmente para los niños y notablemente en la sitiada Franja de Gaza. El funcionario llamó al cese de la impunidad de Israel y expresó que su pueblo está ahí para quedarse. Por eso, urgió a la comunidad internacional a parar tanto sufrimiento innecesario. Vamos a analizar este tema con Valentina Sánchez Castillo. Ella es abogada, analista internacional y pertenece además al Observatorio de Política y Defensa. Nos acompaña desde Chile, específicamente desde Rancagua. Qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida, es Noticia. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un agrado estar con ustedes. Valentina, para muchos analistas este conflicto entre Israel y Palestina tendría un carácter colonial y como principal característica sobre todo la desigualdad. ¿Usted comparte ese criterio y hasta qué punto seguirá escalando este tema? Mira, tenemos que señalar que este es un problema muy antiguo. Yo coincido con muchos analistas que es casi un colonialismo respecto a Palestina, de Israel a Palestina. Y en esta situación en particular, Israel utiliza una metodología que es muy común, que es el tema de la demolición de lugares, de casas habitadas por palestinos, precisamente para evitar una serie de problemas que son, relativos a que ellos señalan que en el lugar donde ellos viven no tendrían los permisos para poder construir, no estarían autorizados. En dos casos, el segundo caso es porque se pensaría que ahí hay núcleos terroristas con el objetivo de destruir Israel. Y en tercer caso, específicamente, es para que Palestina no se pueda expandir y mantener dicho territorio. Estamos hablando que esto viene desde el 67 más o menos, mucho más si lo miramos desde antes, pero principalmente desde 1967 y que hasta la fecha hemos tenido ya más de 1.900 viviendas demolidas, producto de esta política que tiene Israel de utilizar los distintos bulldozers y destruir las viviendas cuando se les antoja. Ahora, tú eres abogada, hablemos del ámbito legal. Hay una violación flagrante no solamente del derecho internacional, sino también de los tratados internacionales. Hay un sinfín de resoluciones emitidas por la Organización de Naciones Unidas, ya que Israel, recordemos que desde 1949 es país miembro de este organismo multilateral. ¿Tú crees que la comunidad internacional le está fallando a Palestina? ¿Qué lectura hacer? Mira, si todos lo miramos, sí o sí, todos los países están fallando a Palestina, porque los distintos organismos internacionales no tienen el poder suficiente de poder indicarle a Israel que lo que está haciendo está mal. ¿Y por qué se produce esto? Precisamente porque el aliado más importante de Israel es Estados Unidos. Es decir, es un país que tiene veto y su segundo aliado es Rusia, aunque no sea muy conocido. Sí, estamos hablando que tenemos un país que no solamente tiene dos grandes potencias que lo protegen, y entonces frente a cualquier sanción que se le quiera aplicar por un organismo internacional va a existir un veto por parte de estas naciones, sino que también tenemos un país que se cree totalmente impune de todo lo que haga. Es decir, mira, a todos ojos de los derechos humanos podemos ver aquí precisamente que estamos frente a una serie de violación de los derechos humanos y que podría ser llevado a este país a cualquier corte internacional respecto a derechos humanos, respecto a los hechos que están haciendo. Es decir, aquí principalmente estamos viendo hechos que están arrasando con un pueblo en particular, que es el pueblo palestino, y podríamos hablar casi de genocidio. Es decir, estamos hablando de una situación que es grave. Los países no sacan nada con mandar cartas de amonestación, solicitar a los distintos organismos internacionales que se presenten, si es que los organismos internacionales no tienen las herramientas ni las facultades para poder condenar a una nación respecto a los hechos que están haciendo. Si nosotros vemos los últimos 20 años, vamos a ver que los organismos internacionales no tienen cero credibilidad y poder respecto a estos actos. Es decir, tenemos situaciones tan puntuales como Palestina-Israelí, como lo que pasa en Crimea con Ucrania, con Rusia. Es decir,
yo te podría nombrar una serie de situaciones y conflictos internacionales que ocurren actualmente y que a lo mejor no están en boga en la pantalla y que los organismos internacionales han intentado por distintas cartas de amonestaciones sancionar a estos hechos, pero que claramente no tienen las facultades ni las herramientas para poder realizarlo. Ahora, hay una denuncia formal ante la Corte Penal contra Israel por estas agresiones, por estos delitos cometidos contra el pueblo palestino y por la falta de voluntad también para resolver este conflicto. La solución no es crear un solo Estado, sino respetar la consolidación de dos estados, aunque muchos no reconocen también la conformación de Israel como un Estado. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Crees que esto de frutos será alguna señal latente para el mundo, para la comunidad internacional? Porque si bien es claro, tú hablas de socios estratégicos con Israel, pero Estados Unidos mantiene una línea muy estrecha, porque recordemos que quien realiza las directrices o lineamientos de expansión e invasión, sobre todo en Oriente Medio, es Israel para Estados Unidos, no viceversa. Exacto, pero asimismo, como tú lo señalas, tenemos a la inversa que, por ejemplo, Israel es un gran acreedor de defensa en materia de armas para muchos países dentro de Latinoamérica. Entonces tú tienes aquí un arma de doble filo. Si por mucho que Estados Unidos sea quien le entrega los papeles para que Israel haga en Medio Oriente, Israel es el gran... podríamos decirlo como empresario en materia de armas dentro de Latinoamérica y en gran parte del mundo. Entonces estamos hablando de una nación que no solamente tiene una impunidad por estas dos grandes potencias, sino que tiene una impunidad en materia de defensa. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, Chile, gran porcentaje de su armamento se lo compra Israel. Si bien Chile tiene una política de no meterse en estos conflictos en materia palestino-israelí y tiene un marcado... discurso respecto a los derechos humanos que se están violentando en materia palestina, en materia de Estado lamentablemente hay muy pocas cosas que podemos hacer porque el 90% o más, o un 85% de nuestro armamento proviene de Israel, y asimismo como pasa con muchos países vecinos. Entonces Israel es un país que, sabes, es una nación que tiene muy claro cómo hacerlo y cómo poder manejar sus relaciones con sus pares en materia de defensa y principalmente en la materia que es en donde él mejor se maneja junto con en materia científica de la medicina. Pero respecto a la denuncia que se realizó por los delitos que se están realizando en contra de los palestinos, aquí hay que ser súper claros. Primero tenemos que ver si se declara admisible y esa admisibilidad, cómo se va a ser presentado respecto a la Corte, cuáles van a ser las defensas. Debemos entender que por mucho que yo realice denuncias, tenemos que ver cómo va avanzando este proceso legal. Entonces, Israel va a presentar todas sus cartas como Palestina y la solución, claro, sería para todos es que ambas naciones pudiesen convivir dentro de un mismo territorio o delimitar dichos territorios. Pero si vemos el avance que ha tenido Israel en los últimos años respecto al territorio palestino, me es muy difícil poder hacer un mapa geográfico específico de dónde estaría actualmente Palestina en relación al Israel actual. Es decir, es muy conocido por... En este tema, cuando tú dices, porque ya prácticamente Israel ha desconocido la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, aunque es refrendada por el Estatuto de Roma también por parte de Palestina. Yo preguntarte, ¿hasta cuándo va a durar la impunidad para Israel? Uy, súper buena pregunta. Yo creo que por mí que terminara pronto, pero se ve muy difícil. Veamos cómo John Biden maneja este tema también. Vemos que si bien él tiene muy marcado el tema de los derechos humanos y de hecho volvió a distintos organismos de materia de derechos humanos, veamos cómo lo señala para poder presionar a su par de Israel. Pero yo lo veo muy difícil, te soy súper honesta. Hemos tenido distintos organismos, congresos, distintos grupos y países que han intentado de mediar respecto a este conflicto y no se ha visto muy buenas soluciones. Si bien están todos los ánimos de poder llegar a una solución pacífica, se me es muy difícil ver que se pueda lograr una solución pacífica cuando ya arrasaste con la mitad de un territorio, entonces, o más del 90% de un territorio. Entonces, sí o sí es muy difícil. Es decir, hace no mucho tiempo, será el año pasado o hace 2 años, tuvimos un conflicto donde se estaba bombardeando la frontera de Gaza y tuve la suerte de hablar con un sacerdote que representa una comunidad católica muy pequeña argentina que vive allá y que era refugiada a muchos palestinos que vivían en la zona. Y él me decía que era muy difícil poder llegar a un acuerdo, es decir, las partes no quieren dialogar y eso es lo que no se ve de parte de los organismos internacionales y que son partes muy dolidas y que si bien son hermanos en materia de que viven en el mismo terreno, las discrepancias
que existen entre ambos pueblos son muy difíciles que se resuelvan, si es que no es por medio de una obligación por parte de un organismo o por la guerra misma o la extinción de uno de los dos. Es decir, a mí me encantaría que no fuese la última, sino que fuese el diálogo. Muy interesante el análisis que nos compartes hasta ahora de la noche. Valentina Sánchez, quiero agradecerte por tu tiempo para Telesur y por haber participado en Es Noticia. Buenas noches. Buenas noches, cuídense, chao. Adiós. Vamos a marcar una nueva pausa. Cuando regresemos estaremos abordando otro tema que también es noticia. El mundo, se incrementa el desempleo en el planeta en medio de la pandemia por la COVID-19. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, está alertando que 40 millones de personas podrían quedarse sin empleo este año y que se sumarían a los 52 millones de puestos laborales que ya se han perdido el 2021. Nos preguntamos qué deben hacer los gobiernos y organismos multilaterales para combatir esta otra pandemia. Al regreso lo analizamos. ¿Qué le pasa? Se peleó con la novia. En su fiebre. Ma, Lucía, en realidad, yo... Ya sé. ¿Estás contento por algo? Bueno, ma, esta no la adivinas. Mira. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. Telesur, siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur.
Es noticia del mundo. El director general de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT ha manifestado que millones de personas han abandonado el mercado laboral desde el comienzo de la pandemia y adelantó que otros 40 millones podrían hacerlo durante este 2022, aunando el déficit que se arrastra ya desde la gestión pasada, desde el 2021. Guy Ryder, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, declaró este martes que millones de personas abandonaron el mercado laboral desde el comienzo de la pandemia y adelantó que otros 40 millones podrían hacerlo durante 2022. También expresó que la recuperación postpandémica aún muestra un déficit de 52 millones de puestos laborales con respecto a los niveles de 2019, antes del brote de la COVID-19. La principal conclusión de nuestro informe es que la recuperación del mercado laboral tras la crisis del COVID-19 es incompleta, frágil y desigual. Así que estimamos que en 2022 el número de horas realmente trabajadas en la economía mundial sigue estando considerablemente por debajo del nivel anterior a la pandemia. Y eso representa efectivamente la pérdida de 52 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Así que ni siquiera hemos vuelto al punto de partida. Refirió que estos resultados son peores al pronóstico hecho por la OIT a mediados de 2020 y dijo que revelan inequidades como el acceso de las mujeres al empleo que la pandemia exacerbó. El ente multilateral hizo público su más reciente informe, Tendencias de las Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2022 de la OIT, el cual precisa que en 2021 la tasa de empleo a nivel mundial se sitúa en el 55,9%, 1,4 puntos por debajo del nivel de 2019. En el documento se estima que 207 millones de personas se verían en situación de desempleo en el 2022 y que el número de horas efectivamente trabajadas se mantendría un 2% por debajo del nivel de prepandemia. Según el reporte, las proyecciones hasta 2023 sugieren que seguirá siendo difícil conseguir la recuperación total del empleo. En el texto se valora que el mercado laboral ha sido severamente dañado durante la crisis sanitaria generada por el SARS-CoV-2 y que a esta circunstancia se añade la inflación, pues el repunte de precios de productos esenciales incrementa el costo de la crisis para los trabajadores. La OIT también llama la atención sobre los cierres prolongados de centros educacionales debido a la situación sanitaria y valora que estos afectarán a largo plazo el aprendizaje, en especial de aquellas personas que no accedieron a clases en línea, y la formación de los jóvenes para incorporarse en el futuro al mercado laboral en plenitud de condiciones. Iván Buscovic, economista, profesor además de la Universidad de Valparaíso y director del Instituto de Empresas de Menor Tamaño, nos acompaña desde Chile, desde Valparaíso, en directo para Es Noticia. Qué placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Iván, las proyecciones de este informe hasta el 2023 sugieren que seguirá siendo difícil conseguir la recuperación total del empleo, incluso se habla de años. Te pregunto qué efectos dejarán para los mercados laborales, sobre todo con el incremento de casos y decesos por estas dos variantes más fuertes que golpean el planeta, primero la Delta y ahora la Omicron. Mire, a mí me gustaría comentarle que en el caso específico de Chile, como resultado de la pandemia, nosotros veníamos de un estallido social, ¿no?, que ya empezó a dificultar las cosas. Nosotros tuvimos una pérdida de 2 millones de empleos de un total de más o menos 9 millones de personas que trabajan en Chile como asalariados, digamos, ¿no? Y el resultado de esto es que a la vuelta de más de un año solo hemos recuperado un poco más de 1 millón, faltando en la práctica 1 millón más. Y lo que ha pasado es que se ha fortalecido el sector informal y las contrataciones de la mano de obra por la vía legal es lo que está todavía pendiente. Es decir, los que más han sufrido los efectos del COVID o de la enfermedad o del virus, como lo queramos llamar, son la gente de menores recursos. Nuevamente están siendo golpeados en condiciones que en Chile
digamos que dentro del contexto latinoamericano estaríamos mejor que otros, pero la situación igual es extraordinariamente compleja. Dentro de poco se inicia un nuevo gobierno en el mes de marzo, pero como les digo, una de las tareas principales es justamente tratar de solucionar el problema que tenemos con el empleo, porque aquí en Chile el problema es que, como les decía, lo que más ha crecido es el informal, que no tiene ninguna cobertura ni de salud ni de pensión. Por tanto, es un trabajo bastante más precario. No aporta de manera impositiva al Estado, es decir, no hay una retribución o recuperación de los ingresos para mejoras en el ámbito público, es decir, ni carreteras, ni puentes, ni escuelas, ni más hospitales. Yo creo que solamente una vez que inicie el próximo gobierno vamos a tener esos programas. El sector público va a desarrollar una serie de actividades, tal como usted dice, de obras obras públicas, digamos, pero también de viviendas públicas, porque tenemos un déficit que nos deja este gobierno que sale de más de 600.000 viviendas. Por tanto, el Estado va a tener que hacer esfuerzos para que el sector privado pueda construir más o facilitar las cosas para que el Estado, los privados, que son la mayoría del producto en Chile, puedan producir lo necesario y podamos tener una solución a más corto plazo de las viviendas para el faltante, que el déficit que tenemos de vivienda, ¿no? Y aquí en Chile, como les digo, el problema es que el sector público solo opera desde el punto de vista del financiamiento, pero todas las obras las hacen privados, ¿no? ¿Usted como economista cree que es clave mantener un modelo económico diferenciado? Es decir, ¿es vital tener un modelo económico claro? Porque inclusive el Foro Económico Mundial que se desarrollaba en Davos hablaba de las 5 razones críticas en el planeta. Una de ellas, la desigualdad, que además tiene que ver con este último informe también que ha lanzado el Organismo Internacional del Trabajo. Le pregunto, ¿cómo lograr que esta recuperación del mercado laboral sea inclusiva, resiliente y sobre todo sostenible? Si no hay un rol importante, definitorio de parte del Estado, es muy difícil que solo el sector privado intervenga. Nosotros en alguna etapa sobre todo en la etapa final de esta primera parte del COVID, se hicieron serios aportes a las personas. Después de mucha discusión y de muchos problemas, sobre todo después que ya la gente había accedido a los retiros de los fondos de las AFP, el gobierno finalmente entregó incentivos y hubo un incentivo que de alguna manera pudo paliar la angustiante situación de la gran mayoría de chilenos y chilenas. Pero hoy día que eso se está acabando, obviamente desde el sector público tendrán que haber esfuerzos de inversión para recuperar el grave problema que tenemos del desempleo, ¿no? Sobre todo del desempleo formal, porque lo que requerimos es empleo que sea digno, ¿no? Ahora, el Organismo Internacional del Trabajo marca lineamientos, lo ha hecho también el Foro Económico Mundial de Davos, es decir, recuperar el mercado laboral, que haya menor desempleo, aunque se dice que la tasa va a caer en 1.2%, lo que se registraba también hasta el 2019. ¿Qué impacto va a tener esto en el planeta y sobre todo qué lineamientos económicos deberían seguir los gobiernos para evitar que esto suceda? Cuando además uno de los grupos que más golpeado también se ha visto por el desempleo, sobre todo ha sido las mujeres por el tema de la pandemia, que es algo evidente en el planeta. Claro, yo creo que efectivamente solo un papel rector del Estado o de los estados en el tema del crecimiento que permita que las obras públicas, que la construcción de carreteras puedan de alguna manera impulsar la economía y puedan permitir una mejora de la generación de empleo digno, verdaderamente va a ser posible de alguna manera en un par de años de recuperar
el empleo perdido. De no ser así, lo que nos va a pasar efectivamente, como están anticipando la gente de la OIT, es que todo esto se transforme en más carga pesada para los sectores más desposeídos y que se agudicen las desigualdades entre los países y al interior de los países en desmedro de las clases que menos poseen, ¿no? Dudas, el modelo económico que impriman los gobiernos y los estados será clave para la recuperación económica, además cuando hay una renegociación de la deuda que muchos estados han adquirido de manera, por un lado voluntaria y otro lado impositiva, como el caso de Argentina, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, que además lo arraiga por muchos años más y que eso le imposibilita realizar otro tipo de obras sociales en beneficio de sus poblaciones. Ahora, en el marco de estos nuevos modelos que deberán implementarse, a su criterio como economista, ¿cuál es el que mayor resultado está dando en el planeta? Mire, yo creo que los sistemas que mejor van a funcionar son en los que el interés público dirija y coincida y sea un incentivo para que los privados hagan la inversión. Si no, va a ser muy complejo porque desde el punto de vista de los recursos que tienen solamente los estados, los gobiernos, no se alcanza a financiar todo lo que se requiere para recuperar, para ser un motor de la economía de cada uno de los países. Yo estoy hablando particularmente desde la visión que tengo de la economía de nuestro país, de Chile, pero creo que es muy importante que esto tenga una recuperación, que haya un rol rector de parte del Estado, pero aquí lo principal es que el sector privado se ponga en el plan de la recuperación del empleo y que tengan actividades que permitan funcionar. Aquí el golpe más serio fue dado a todo el área de servicios, comercio y construcción. Y en ese sentido, por ahí tienen que estar los incentivos para recuperar esos sectores que han sido los más golpeados como resultado de la pandemia y de las políticas que se aplicó por parte del gobierno de Piñera, que hoy día está claro ha sido el peor gobierno desde que hicimos la transición a la democracia. Por último, la cooperación global cree que será fundamental para entrelazar estos nexos entre las naciones y lograr una recuperación global que no afecte y que no golpee aún más las economías, aunque algunos países han mantenido un crecimiento sostenido. Es el caso de China, que pese a la pandemia de la COVID-19 ha mantenido sus estándares de crecimiento económico. Obviamente, yo creo que es muy importante el encadenamiento que tienen y que tendrán que fortalecer todos los países. Particularmente nosotros aquí en la región latinoamericana debiéramos tener una serie de proyectos en conjunto que permitieran recuperar los niveles no solo de Chile, sino que de todo el conjunto de los países de América Latina para poder de alguna manera enfrentar en un mejor pie la demanda global y poder hacer frente a lo que se viene, ¿no? Que es necesidades cada vez más crecientes y de una urgente necesidad de mejores niveles de vida para las grandes mayorías. Iván Buscovic, queremos agradecerte por tu tiempo para Telesur, por este análisis económico completo que haces para Es Noticia esta noche. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Así finaliza Es Noticia. A ustedes agradecerles por su gentil sintonía. Soy Paola Pérez. Ha sido un placer acompañarles. Buenas noches. Porque Telesur siempre da más. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década.
Atomoon. Viajeros del saber, el futuro es hoy. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas, los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. ¿Quiénes mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la migración en Guatemala con otro notable invitado, Maynor Berganza, analista político, abogado defensor de derechos humanos y catedrático directamente desde Ciudad de Guatemala, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Jueves, solo por Telesur. Telesur trae a tu pantalla todo sobre el acontecer político, social e cultural del gigante sudamericano. Na próxima edição estaremos conversando com o experiente jornalista Paulo Canabrava, que trabalhou em vários países da América Latina em diferentes momentos, sobre os severos desafios para as forças populares no Brasil reconquistarem o caminho da democracia com justiça social. Não percam Latitude Brasil. Latitud Brasil con Beto Almeida. Hoy, solo por Telesur.
Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El presente año está cargado de expectativas en Chile. No solo es el cambio de gobierno y la redacción de una nueva constitución. Hay en el ambiente la esperanza de un cambio en general, una reducción del impacto de la pandemia y un crecimiento moderado de la economía. Pero hay otros temas pendientes. Por ejemplo, ¿habrá amnistía o indulto para la decena de presos políticos? ¿Los responsables de delitos de lesa humanidad serán procesados o también serán indultados? Y lo de fondo es hasta dónde la estructura económica y social se mantendrá para sostener a Chile como el país más desigual de América Latina. Por eso queremos reflexionar junto al analista político y catedrático Marcelo Mella, a quien le damos la más cordial bienvenida. Marcelo, qué gusto tenerlo acá, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, Orlando, como siempre. La pregunta de fondo es cómo se percibe el año que viene, que estamos viviendo prácticamente ya los meses que vienen en Chile, hasta dónde este cambio, efectivamente, de acuerdo a lo que he visto en encuestas, hay incluso un gran entusiasmo en un buen sector de la población que dice, cuando le preguntan, ¿cree usted que su futuro mejorará en el corto plazo? Un 60-70% dice que sí. Bueno, yo creo que inicialmente la llegada del gobierno futuro que parte en marzo de Gabriel Boric impulsa una ola de optimismo y yo diría de buena disposición de la mayor parte de la sociedad chilena, que entiende que las nuevas condiciones políticas y sociales del país exigen un gobierno con niveles de legitimidad mayores a los que han tenido en el último tiempo, tanto la presidenta en su momento Bachelet como el presidente saliente Sebastián Piñera. Entonces, yo diría que el primer punto, el primer hecho político importante es que la tremenda adhesión manifestada en una votación histórica del presidente Boric da un buen punto de partida. Ahora, como siempre en la vida y en la política, los qué son importantes, pero también los cómo. Y en los cómo, aquí hay un gran desafío para el gobierno del presidente Boric, porque con los resultados de tanto a nivel parlamentario del mes de noviembre como también la segunda vuelta presidencial, hay un puzzle que el nuevo gobierno debe saber resolver para poder responder a las expectativas. Y esto tiene que ver con un Congreso que se encuentra dividido casi 50 y 50 entre la derecha y los sectores progresistas, y por otra parte, una coalición de gobierno que debe hacer crecer el presidente Boric con el nombramiento del nuevo gabinete presidencial. Ya, pero entonces, con esos elementos, con ese enfoque, ¿hasta dónde, por ejemplo, lo que deja Sebastián Piñera puede ser retomado para darle un mensaje de esperanza a la población? Le digo esto por dos elementos que están en el análisis. La economía no está del todo bien, no solamente es el tema de la pandemia, y el otro elemento es que también hay una especie de, digamos, de dolor en muchas familias, en decenas de familias, donde se habla, por ejemplo, de heridos, de muertos, de presos, que no generan precisamente todo el entusiasmo que se pidiera, se quisiera o se deseara para la sociedad chilena. En los últimos días, en la sede donde está trabajando el presidente electo, antes de tomar su cargo en La Moneda, se han manifestado ya algunos grupos, fundamentalmente por el tema de los detenidos de la revuelta social de octubre del 2019. Hay una cierta cantidad de jóvenes que permanece en una situación de detención que es insostenible por la lentitud de la justicia, y algunos sectores llaman a eso una detención que tiene un tinte claramente político. Ahí tiene también un desafío el presidente Boric, porque la figura que permitiría sacar a estas personas de la situación de reclusión en la que están hoy día ya por 2 años es una amnistía general. Ese es el proyecto que está avanzando en el Congreso. Sin embargo, algunos sectores progresistas son resistentes a una amnistía, porque significaría un cierto reconocimiento tácito de responsabilidades que no están dispuestos a asumir por el componente político que tuvo la manifestación en Chile del año 2019. Entonces, nuevamente el qué y el cómo se cruzan acá para encontrar una salida a esta situación que humanitariamente, evidentemente, no resiste el mayor análisis. Por otra parte, la economía se encuentra en una situación muy compleja. Chile, además del problema de desigualdad que usted menciona, Orlando, tiene hoy día un componente extra, que es que ha recuperado los niveles de crecimiento de la economía, el Producto Interno Bruto del año 2019, pero con un menor nivel de empleo. Entonces la preocupación está en Chile hoy día
porque ese desempleo que se llama en economía desempleo friccional, transitorio, se transforma en un desempleo sistémico o estructural, aumentando ya un problema de desigualdad que tiene por lo menos 3 décadas de vida en Chile. Claro, Marcelo, pero también hay un elemento que es muy importante, quizás en Chile no se lo trata a nivel mediático, pero que en la sociedad está planteado y que desde América Latina se ve con expectativa y tiene que ver lo que llamaríamos el tema mapuche. No me gusta la palabra tema, pero digamos para entendernos, porque es un asunto medular que está en la membrana más íntima de la cultura, del relacionamiento social de los chilenos. ¿Hasta dónde, por ejemplo, los mapuches, todo lo que implica su cosmovisión, su presencia política, su reconocimiento social, va a estar en el debate de la sociedad y sobre todo de los actores políticos? Va a estar obligatoriamente, Orlando, porque en la situación de la llamada macrozona sur, que es un feo nombre, pero así se la ha denominado para la política pública que ha implementado el gobierno de Piñera, definitivamente es un tema que día a día nos da noticias que son muy lamentables. Los últimos 2 días han habido asesinatos sin responsables, claro, pero el nivel de violencia que afecta a la Araucanía y los territorios cercanos a la Araucanía, que es la zona en Chile, en el sur del país, donde existe mayor población mapuche, no resiste en el tiempo y requiere una solución urgente. Ahora, el problema es que todos los gobiernos desde 1989 en adelante, Orlando, los gobiernos democráticos, han sido incapaces y han convertido el tema indígena en un tema especulativo. Entonces el problema mapuche se remonta al inicio de la transición. Se ha generado un marco legal de derechos, pero finalmente la solución política respecto a las demandas que tiene el pueblo mapuche y también otras organizaciones de pueblos indígenas ha quedado en suspenso. Lamentablemente los gobiernos de la presidenta Bachelet y del presidente Lagos avanzaron muy poco en esta materia. Y de alguna manera estamos entre un problema de confianza o desconfianza que hoy día legítimamente los pueblos indígenas tienen en Chile respecto de la acción del gobierno. Entonces hay que recuperar confianza y el presidente electo Gabriel Boric ha anunciado una solución no represiva, sino una solución política, pero los niveles de violencia son muy altos en el sur del país, por lo tanto va a ser un tema obligado. Claro, les mencionaba eso precisamente porque las noticias de los últimos 2 o 3 días dan cuenta de este nivel de violencia, de estos enfrentamientos, y parecería que la única solución, en función de lo que se ha vivido en los últimos años,